Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir, gracias por estar aquí y muchas gracias a la Fundación por invitarme, un verdadero placer y un honor pues compartir la sesión pues con dos buenos amigos y dos personas de referencia en el sector, ¿no? Siento pues muy honrado estar aquí. Bueno, yo lo que voy a hacer es que tres cosas me gustaría hablar, ¿no? La primera es darles un poco cifras globales del sector espacial, centrarles, ¿no? De qué estamos hablando cuando hablamos de comercialización en estos momentos, ¿no? Cuál es la cifra de negocio y en qué se está concentrando, ¿no? La segunda cosa que quería hablarles es las infraestructuras que hemos puesto pues, las agencias, ¿no? y los operadores privados que permiten negocio, ¿no? Y en particular pues, hablaré de telecomunicación espacial, navegación por satélite y observación de la Tierra. Hablaré un poco de emprendeduría y hablaré un poco también de New Space, ¿no? Todo eso en una presentación de unos 20 minutos, ¿no? La primera pregunta yo decía, ¿no? Si tuviera alguien que decirme rápidamente, cualitativamente, ¿no? Cuál es el impacto del sector espacial en el mundo comercial, ¿no? Pues si tuviera que explicarlo cualitativamente y rápidamente, pues sería la respuesta a esta pregunta, ¿no? ¿Cuáles serían las consecuencias de un apagón espacial, ¿no? Si apagáramos, ¿qué consecuencias tendrían los seres humanos y evidentemente en las actividades comerciales vinculadas a eso, ¿no? Y eso es conocido, ¿no? Esto es un poco de perogrullo, pero lo podemos repasar, ¿no? No se lee muy bien, pero lo voy a comentar, ¿no? Pues evidentemente si apagamos satélites es tan importante en nuestras vidas pues que no tenemos comunicaciones intercontinentales, algunas de ellas dejan de funcionar, algunas islas se quedan aisladas en regiones del mundo, todos los sectores de la economía quedan impactados de forma importante, ¿no? Como el transporte, energía, agricultura, por ejemplo, por la ausencia de navegación por satélite, los miles de millones de móviles dejan de tener geolocalización, ¿no? Se colapsan negocios, transacciones, el acceso a Internet tiene deficiencias, se interrumpe y no es accesible en muchas partes del mundo, no hay televisión por satélite, no hay canales de televisión, no tendríamos el clima, no tendríamos todas las consecuencias económicas que eso tiene y evidentemente pues no podríamos monitorizar de forma adecuada, ¿no? Por ejemplo, el cambio climático, ¿no? Que es una de las consecuencias, con grandes consecuencias económicas, ¿no? Si cuantificamos un poco esto, ¿de qué estamos hablando? La cifra del negocio espacial, este es un estudio que hace cada año una empresa que se llama Bryce Space and Technology, estamos hablando de cifras de negocio, ¿no? Del orden de 350.000 millones de dólares, ¿no? Esta es la cifra. Estoy hablando de negocio directo, ¿no? Empresas que ganan dinero y que mueven esta cantidad de dinero y evidentemente luego hay un efecto indirecto, ¿no? Por ejemplo, el de hecho de tener navegación por satélite y ofrecerlo a un avión, pues tiene un beneficio en la optimización de rutas o en un seguimiento de rutas, etcétera, ¿no? Sería el impacto directo. Lo que quería señalar en esta transparencia es que, fíjense, ¿no? El 80% del negocio espacial actualmente, en estos momentos, 2018 son los datos, ¿no? El 80% es industria espacial, ¿no? Las agencias espaciales, por ejemplo, la que yo trabajo, ¿no? Solo son, ¿no? Todas las agencias espaciales y las agencias gubernamentales, los departamentos de defensa, por ejemplo, solo son el 20% del negocio actual, ¿no? Si hacemos un zoom particular en ese 80%, ¿no? Es un cambio de paradigma, lógicamente, con respecto pues, a lo que eran las misiones Apolo, que todo era institucional, ¿no? Si hacemos un zoom en ese 80%, otra cosa que quiero que observen aquí es que fíjense, ¿no? Del sector industrial, los satélites y los lanzamientos son una parte pequeña del negocio, ¿no? Son aproximadamente el 8%, ¿no? El resto, más del 90%, es servicios y equipos de usuario, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos gusta decir en el sector espacial es el efecto multiplicativo, ¿no? Uno hace satélites, que es en este caso del orden del 6% de la economía, y genera una economía pues 15, 16 veces más grande, ¿no? Y en algunos sectores, como las telecomunicaciones, a lo mejor 25 veces más grande, ¿no? Fíjense, ¿no? Y cuando vemos esa parte de no, digamos, no espacial en el sentido upstream, ¿no? Esa parte que llamamos downstream, pues vemos que se distribuye prácticamente igual, ¿no? En servicios y en equipos de usuario, ¿no? Por ejemplo, receptores de navegación por satélite o receptores de televisión por satélite y servicios, pues, por ejemplo, cualquier servicio de geolocalización o cualquier aplicación de taxi, por ejemplo. Pues bien, si miramos un poco los últimos años, pues es interesante también observar el estado de salud de este sector, ¿no? Y si vemos los últimos 10 años, contando 2016, pues vemos que ha crecido, se ha duplicado en 10 años, ¿no? Pocas cosas se duplican en 10 años, ¿no? Y además, fijámonos que ha sido en un periodo donde la mitad era un periodo de crisis, ¿no? El sector espacial está en buen estado de salud, ¿no? Creciendo cada 10 años el 2%, el doble, ¿no? Actualmente crece del orden entre el 3 y el 4%, por ejemplo, ¿no? Si miramos, por ejemplo, este año, se han lanzado este año un total de 469 satélites, por ejemplo, ¿no?
114 lanzamientos, fíjense, es aquí en la curva de abajo, ¿no? Es el año que más lanzamientos se han hecho desde el año 90 y es el año en la historia que más satélites se han puesto en órbita, fíjense, en 2018. ¿no? Y además es interesante también, ¿no?, observar que quien más lanzamientos ha hecho por primera vez en la historia ha sido China. La potencia china también es significativa en el sector espacial, ¿no? Si miramos cuántos satélites hay en órbita actualmente, ¿no?, la cifra que nos sale es del orden de 1.900. ¿no? Este es el número de satélites actualmente operacionales, ¿no? Y es interesante esta gráfica porque nos dice dónde están concentrados los sectores, ¿no? De esa industria, ese 80% de la industria espacial, ¿no?, dónde concentra, y lo vemos pues en el número de satélites. El 50% aproximadamente son satélites de telecomunicaciones, el 20% son satélites de observación de la Tierra y el 7% son satélites de navegación, ¿no? Que son los tres sectores clásicos que generan lo que llamamos clásicamente el downstream o el mundo de las aplicaciones, ¿no? Yo quería hablar de ello y empezar con una idea, ¿no?, hablar de estos tres sectores, ¿no? Yo creo que en un mundo global, ¿no?, como el que tenemos, ¿no?, la perspectiva global del espacio es de gran relevancia, ¿no? El nuevo paradigma de nuestro planeta, evidentemente, que todo es global, todo depende, los problemas son globales, la interconectividad es necesaria, todos dependemos de todo, ¿no? El cambio climático es una de las grandes consecuencias del mundo actual, ¿no? Y el espacio, ¿no?, proporciona precisamente tecnología y servicios intrínsecamente globales, ¿no? Es una gran ventaja competitiva, que es lo que estamos viendo, y por eso está penetrando de esta forma tan importante, ¿no? Voy a hablarle de estos tres sectores brevemente, pues darle un poco las tendencias que yo creo que están ocurriendo, ¿no? El sector de las telecomunicaciones, tenemos aquí un muy buen experto, director de Thales, que me puede corregir si hace falta, ¿no? Yo creo que hay tres cambios de paradigma, ¿no?, simplificando bastante, ¿no?, con respecto a las telecomunicaciones clásicas, ¿no? En primer lugar, pues de un servicio de telecomunicaciones de broadcasting sencillo, hemos pasado a que el usuario quiere streaming y quiere banda ancha, ¿no?, por ejemplo, Internet, ¿no? Hemos pasado del segundo paradigma de comunicaciones fijas a comunicaciones móviles. Todo lo que se mueve, por ejemplo, un avión, un barco, un ser humano, quiere tener también acceso a las telecomunicaciones espaciales. Y el tercer paradigma es que no solamente queremos conectar personas, sino conectar cualquier cosa, ¿no?, barcos, aviones o Internet de las cosas, ¿no? Este negocio está evolucionando de forma extraordinaria, ¿no? Y yo creo que un buen ejemplo de este nuevo paradigma es el ejemplo de la constelación OneWeb, ¿no? OneWeb es una revolución, ¿no?, en el campo de las telecomunicaciones. Fíjense, ¿no?, se van a poner en órbita pues a lo mejor más de 900 satélites, ¿no? El mayor operador del mundo es Intelsat en estos momentos. Intelsat en toda su historia ha lanzado pues el orden de 100 satélites, ¿no? Aquí se van a poner 900, cambia completamente el concepto de fabricación de satélites, se habla de 15 satélites por semana y lanzándolos de 30 en 30, ¿no? Y además un servicio global, Internet de alta velocidad, ¿no? Y esto va a pasar, ¿no? Y tenemos empresas como GMV que están implicadas, empresas como Airbus, y también la Agencia Espacial Europea busca su hueco, ¿no?, en cómo ayudar a nuestras industrias. Estamos trabajando, por ejemplo, en ayudándoles en la segunda generación ya y en la integración de OneWeb, por ejemplo, con 5G, ¿no? Segundo tema que quería comentarles es la navegación por satélite, ¿no? Evidentemente estamos en una revolución y Europa, pues creo que hemos hecho un gran proyecto, ¿no?, que es el proyecto Galileo, que yo he trabajado 20 años, ¿no? Y yo creo que podemos decir con orgullo, ¿no?, esa Europa que a veces nos cuesta ver, ¿no?, en este caso es claramente visible, ¿no? Galileo, como saben, es operacional desde el año 2016 y se incorpora a los otros tres sistemas, como los 4 sistemas que son globales, ¿no?, y que todos van a estar en plenas operaciones en 2020. No es casual, ¿no?, que todas las grandes potencias quieran tener su propio sistema, ¿no? En este caso, el modelo de negocio es diferente, es institucional, provocando un downstream espectacular, ¿no? Las cifras de negocio son enormes, ¿no? Estamos hablando en estos momentos, ¿no?, de más de 7.000 millones de receptores de navegación y se calcula que el año que viene habrá 8.000 millones, ¿no? Fíjense, vamos a superar más receptores que seres humanos en la Tierra, ¿no? Hay pocas cosas que sean así, ¿verdad? Esto va a pasar. Y los cálculos, por ejemplo, de la Unión Europea es que el 10% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea, que es un número muy grande, ¿no?, parecido al PIB de España aproximadamente, ¿no?, tiene una dependencia, digamos, de la navegación por satélite y digamos, ha sido la razón principal, ¿no?, de que Europa quiera tener su propio sistema, ¿no? El mundo de las aplicaciones en este caso es incontable y el negocio es enorme, ¿no? Y no hay sector, ¿no?, ningún sector de la economía que se escape, ¿no? Se contabilizan más de 40.000 aplicaciones y si quieren pues, preguntar, pues podemos de cualquier sector, ¿no?, una auténtica revolución, ¿no? Galileo lo está haciendo bien, lo está haciendo muy bien, tenemos prestaciones superiores al sistema americano,
Es el sistema que está funcionando con mejores precisiones y tiene varios diferenciadores. El primero, que es un servicio civil, y tiene esa ventaja también en las evoluciones, se puede adaptar con más rapidez a los cambios del mundo, ¿no? Yo quería decirles, ¿no?, que es interesante cómo Galileo rápidamente, desde el 2016, ha conseguido penetrar en el mundo de los móviles comerciales, ¿no? Fíjense, en 2010 solo teníamos 3 constructores de chips que incorporaban Galileo. Ahora el 95% de los constructores que representan el 95% del mercado integran ya Galileo, estos son los chips, y por ello pues, todos los grandes fabricantes de móvil. Lo hemos conseguido, ¿no? Europa está en todos los móviles del mundo y esa dependencia que tenemos se ha vuelto al revés, dependen ahora de nosotros, ¿no? Quería destacar este modelo, por ejemplo, el Xiaomi, sin ganas de hacer publicidad, pero un poco esa tendencia de modernización de los móviles, cada vez son más complejos, en este caso la capacidad de tener 2 frecuencias. Y esto en el campo de la navegación no es anecdótico, ¿no? Tener 2 frecuencias permite eliminar uno de los errores principales, que es el error ionosférico, y aquí ven en esta gráfica medidas con un receptor de una frecuencia y medidas con un receptor de 2 frecuencias, ¿no? Paseando por un campo de fútbol, el nuestro, de la Agencia Espacial Europea que tenemos en Holanda, son pruebas hechas por nosotros, ¿no? Y vemos como un receptor comercial de un móvil que compras en cualquier tienda, pues te da precisiones en estos momentos con Galileo solo de menos de 1 metro, ¿no?, de 78 centímetros, ¿no? Y Galileo está trabajando en estos momentos en lo que llamamos servicio de alta precisión, ¿no? Estamos hablando de precisiones de decímetros, ¿no? Esto va a pasar en 1 o 2 años, con instrumentos comerciales, con móviles, vamos a tener precisiones de decímetros, ¿no? ¿Y eso qué ocurre? Pues eso evidentemente abre un campo de aplicaciones comerciales, pues, que aquí he mencionado 4 campos, ¿no? Pero podríamos hablar de muchas cosas. Es un auténtico diferenciador con respecto a GPS, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, con las industrias automovilísticas, ¿no? Galileo se convierte en un candidato serio a poder ayudar en el tema del guiado automóvil automático, ¿no?, entre otros sensores, ¿no? Todo el tema de guiado de drones, Internet de las cosas, ciudades inteligentes o servicios de localización. El tercer sector que quería comentar era la observación de la Tierra. De nuevo, es un sector esencialmente institucional. Europa tiene el programa de observación de la Tierra más importante del mundo, ¿no?, el programa Copérnicos. Podemos tener ese orgullo, ¿no? Europa es sensible, ¿no?, a la problemática del cambio climático, ¿no? Y como saben, pues estamos monitorizando la Tierra en todas sus facetas, ¿no? Atmósfera, hidrosfera, criosfera, biosfera, interior de la Tierra y los efectos, digamos, antropogénicos, ¿no? Lo que es interesante es que además de hacer esa función esencial del seguimiento de variables esenciales del cambio climático, se ha tomado la decisión, en mi opinión extremadamente acertada, de que los datos estén en abiertos y sean gratuitos, ¿no? Estamos hablando de 150.000 gigabytes de datos diarios, ¿no?, 150 terabytes, ¿verdad?, de datos diarios que están en abiertos y prácticamente en tiempo real y que facilitan la creación de grandes posibilidades de aplicativas, ¿no? Aquí vemos algunos ejemplos, ¿no?, en el campo de la agricultura, ¿no?, cuándo tengo que regar, ¿no?, o cuándo es el mejor momento para cultivar, o cómo está evolucionando, o si tengo una plaga, ¿no?, o cómo planificar una planta eólica sabiendo las estadísticas de vientos, o cómo optimizar el guiado de un transatlántico gracias a la información que nos dan los satélites, ¿no? En la Agencia Espacial Europea tenemos oficinas dedicadas precisamente a eso, ¿no?, a la creación de empresas, el downstream, y eso es lo que llamamos los incubadores de empresas, Business Incubator Centers, ¿no? Es un granito de arena que hacemos en esa creación de empresas, pero lo que es interesante, nos da un muestreo muy claro de las tendencias, ¿no? Tenemos 20 incubadoras de empresas, 2 en España, ¿no?, el BIC de Barcelona y el BIC de Madrid, ¿no?, apoyados por el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial y que están funcionando muy, muy bien, ¿no? Y lo que quería decirles es que estamos creando del orden de 160 empresas al año, utilizando estas tecnologías que les estoy contando para aplicaciones, y hay de todo tipo, ¿no? Y me parecía interesante ilustrarles esta empresa, que se llama Call to Orbit, para el tema siguiente del que quiero hablarles. Esta es una empresa que hemos incubado en nuestra incubadora en Harwell, que está en Reino Unido, y esta es una empresa que, fíjense qué propone, ¿no? Propone que usted le viene con una idea de que quiere lanzar un negocio espacial porque tiene unos sensores o quiere hacer unas medidas concretas y tiene clientes, y ellos lo que hacen es facilitarte el hacerte el satélite, el lanzártelo, el operártelo y el darte los datos, ¿no?, en pocos meses y con un precio muy bajo, ¿no? Estamos haciendo lo que llamamos la democratización del sector espacial, ¿no?, y eso me lleva al concepto de satélites pequeños, ¿no? En estos momentos aquí tienen, por ejemplo, que entre 2012 y 2018 se han lanzado 663 satélites pequeños, de menos de 50 kilogramos, ¿no? Y la estimación es que se van a lanzar unos 11.000
entre 2018 y 2030, ¿no? Y fíjense que una gran parte de estos están dedicados a observación de la Tierra, ¿no? Como tenemos también tu empresa, ¿verdad, Juanto? Y es un mercado que se ha creado, un new space, ¿no? Y que democratiza el acceso al espacio. No estamos hablando de instituciones, aquí estamos hablando de pequeñas empresas y que rápidamente, ¿no? Y también el sector de los lanzadores está adecuándose a este tipo de satélites como PLD Space, que tenemos también la contribución de GMV. Yo quería terminar pues, con las cosas futuras, ¿no? Aparte de ese espacio más cercano y más inteligible, digamos, porque todos lo tocamos, ¿no? Hay cosas novedosas, ¿no? Por ejemplo, estamos trabajando en la comercialización de la Estación Espacial Internacional, ¿no? La idea es que las agencias dediquen cada vez menos recursos a esta gran infraestructura y que consigamos partenariados con industrias, ¿no? Para que operen y que tengan oportunidades comerciales. Fíjense, ¿no? ¿Quién hubiera dicho hace años, ¿no? Que la NASA contrataría asientos para ir a la estación a una empresa privada, no hecho por ella, ¿no? O que contrataría naves de carga y los pagaría y una empresa comercial que las ha hecho, ¿no? Pero además de eso, la posibilidad de industrias, por ejemplo, ¿no? Que hagan investigación en estas disciplinas, que son las clásicas de la observación en microgravedad, ¿no? Como ciencias de los materiales, física de fluidos, biotecnología, ¿no? Por ejemplo, quería mencionarles, la Agencia Espacial Europea intenta facilitar este tipo de mercados y un buen ejemplo de ellos es la iniciativa IceCubes. Se los voy a explicar brevemente. IceCubes es una iniciativa que la agencia facilita un cubo de unos 10 centímetros por 10 centímetros y le permite a un centro de investigación incorporarse, hacer una investigación a la carta, la que él quiera, se le va a dar lanzar, se le va a dar el tiempo de astronauta y se le van a dar los datos y van a mantener evidentemente toda la propiedad de esos datos y las patentes que se puedan referir a través de ello, ¿no? Esto cuesta, pues, por ejemplo, 50.000 euros, ¿no? Uno puede tener una investigación dedicada, ¿no? Hay empresas que esto le interesa, ya empezamos a tener muchos clientes de este tipo, ¿no? Las agencias nos vamos a mover a órbita lunar, este es el objetivo. Europa tiene la ambición de participar en la estación Gateway, ¿no? Junto con los Estados Unidos y con los socios de la estación espacial, quiere hacer módulos. De nuevo, los dos paradigmas, digamos, de la exploración, que son la cooperación internacional y el nuevo paradigma, que es el partenariado comercial, se imponen también en este esquema, ¿no? Y aquí mencionaba que salió en nuestro debate de la sesión, ¿no? La iniciativa de la NASA, por ejemplo, de Commercial Lunar Payload Service, que es iniciativas comerciales para misiones robóticas a la Luna, que sean privadas y que la NASA va a contratar para hacer instrumentación científica, pero no la van a realizar la NASA. Este tipo de ideas se están desarrollando, ¿no? La explotación de recursos lunares está ahí, ¿no? Y yo querría acabar pues, con esta transparencia, ¿no? Más a largo plazo, y sé que Jesús va a hablar con más detalle, ¿no? De cosas futuristas, ¿no? Que hoy por hoy pues, a lo mejor no están al alcance, pero que no son imposibles, ¿no? Por ejemplo, la explotación de asteroides, ¿no? Y en ese caso pues, se habla, ¿no? La gente que habla y hace estudios, que son industrias de billones de dólares potenciales, ¿no? Hoy por hoy pues, la rentabilidad no está ahí, pero podría estar, ¿no? Hay países tan serios como Luxemburgo que han aprobado recientemente una legislación para que sus empresas estén cubiertas, ¿no? Porque este es otro tema, ¿no? El tema de la legislación, estén cubiertas si hacen explotación minera desde un punto de vista legal, ¿no? Y eso es lo que quería contarles. Pues muchísimas gracias, muchas cosas en poco tiempo, pero espero que haya sido útil.